En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Estimados amigos de Radio High, Bernardo Klicksberg que en tiempos de pospandemia, qué bueno poder hablar, gracias a la primera radio judía en idioma español, la gran radio creada por Miguel Stuerman, con el apoyo infatigable y tan entregado de Dani Salzman. Queridísimos amigos, tenemos el inestimable apoyo de Martín, de un joven periodista lleno de talento que nos está acompañando en el programa con su fenomenal capacidad. Estimados amigos, mucho para pensar. Eh, Se suceden acontecimientos que obligan a pensar. Los BRICS. Hay un dato que llama la atención. Estos cinco potencias que crearon este programa, digamos, de economías emergentes, tenían que elegir, resolvieron ampliar el programa a otros 6 países. Hubo 44 postulaciones de países, y eligieron para sumar al programa a algunas dictaduras, con excepción de la democracia argentina. Las demás son dictaduras, y una en particular que llamó la atención mundial totalmente, Irán. ¿Por qué una dictadura tan cruel, que discrimina a la mitad de su población en forma durísima, fue sumada al Club de los BRICS? No le va a traer mucho prestigio precisamente, de ninguna manera. Los mismos días que se sumaba, se elegía nada menos a Irán. Evidentemente hay un peso de Rusia que forma parte de los 5 países originalmente creadores del grupo. Irán y Rusia son aliados militares totales en la guerra despiadada que se está librando contra la población civil en Ucrania, que ha dejado ya miles de víctimas en la población civil, según denuncia estos días las Naciones Unidas. Víctimas que, si no fuera por la crueldad de la guerra desatada por Putin y apoyada con los drones que produce en gran escala para Rusia e Irán, los mismos drones que utilizó Irán para ayudar al dictador sirio y virtualmente ocupar el país, los mismos drones que está usando para apoyar a diversos grupos terroristas anti-Israel en todo Medio Oriente. Irán fue seleccionada, nada menos que para este grupo de países. Es una mancha infamante para los BRICS de tener una dictadura como la de Irán allí. También se ha hablado elegir Arabia Saudita. Estos días hay varios artículos que se llama El horror saudí,
se refieren a la total y flagrante violación de derechos humanos que comete Arabia Saudita con toda frecuencia. Encontrar una solución fácil para encarar el problema de los inmigrantes desesperados que llegan a la frontera, etíopes en muchos casos, que vienen de zonas con hambre atroz, de este gran universo del hambre que hay en el mundo, y la solución fue dispararles. Y mató a mujeres, niños, familias enteras que llegaban a la frontera, no los encarceló, los puso en campos de internados o los expulsó para que volvieran a sus países de origen. No, simplemente los guardias fronterizos tenían instrucciones de tirar a matar. Bueno, Irán, Arabia Saudita en los BRICS, es como para preocuparse de las direcciones que toma el mundo. Los BRICS representan efectivamente el 40% de la población del mundo, y esta selección es para preocupar absolutamente. Es una selección al revés. Terminan de verificarse en los datos estremecedores de alrededor de la caída del avión donde viajaba el jefe del grupo Wagner y los 10 miembros de su Estado Mayor. Eh, Termina de verificarse que estaba a bordo el segundo del grupo Wagner, la mano derecha de Prigozhin, y ese segundo tenía una característica, ¿no?, que no ocultó nunca. Era absoluta y totalmente nazi, ¿no? Su cuerpo está tatuado de imágenes de Hitler, y de swastikas. Y mostraba en todos lados el grupo Wagner, el grupo de mercenarios sanguinario totalmente, una con criminales en gran escala, a los que se ofreció la libertad de las cárceles rusas. Putin les ofreció la libertad de las cárceles rusas a condición de su eficiencia en matar en Ucrania. Y mataron, y mataron. El subjefe, el comandante de operaciones, el jefe se dedicaba a la alta política y a los negocios, era uno de los hombres más ricos de la Unión de Rusia, y mucho más allá. Pero el comandante nazi se dedicaba a las operaciones, era el experto en operaciones sanguinarias del grupo. Ahora sabemos que era nazi y se sabe que el origen del nombre del grupo. Eligió Wagner, el comandante de operaciones, porque Wagner era uno de los compositores musicales más queridos y admirados por Hitler, que hizo todo un culto de la adoración a Wagner, que era un gran músico sin duda, pero un totalitario absoluto, en el que se inspiraba con frecuencia Hitler entre hecatombe y hecatombe, mientras asesinaba a la tercera parte del pueblo judío y a 1 millón de gitanos y a los capacitados en Alemania misma.
Wagner en homenaje a Hitler nuevamente. Estos días también han sido estremecedores por una nueva matanza en Estados Unidos. Se dan episodios antisemitas con mucha frecuencia. Los supremacistas blancos están allí cultivando sistemáticamente en las redes sociales el racismo, el antisemitismo, el odio contra las minorías asiáticas. Y estos días hubo una nueva matanza, un integrante de la ideología, un fiel discípulo de lo que esa ideología blande, salió a la calle a matar personas de color y mató a 3 personas de color. La matanza no fue mayor porque lograron atraparlo y detenerlo, y sacarlo de circulación. Y había escrito en su página una y otra vez que las personas de color eran, y los judíos eran sus enemigos, y tenía los tatuajes con suásticas mientras mataba a las personas de color. Eso fue en Jacksonville, Florida, en Estados Unidos, y se cumplían 50 años de los asesinatos masivos en Jackson por parte del Ku Klux Klan, que mató más de 60 personas de color. El supremacista blanco trató de recordar ese aniversario con una matanza de personas de color. También existe lo opuesto en gran escala en Estados Unidos. Estos días se rindió homenaje a la gran marcha que encabezó Martin Luther King, utilizando la no violencia que enarboló toda su vida. El premio Nobel de la Paz logró convocar en el famoso discurso de Washington, que hoy es emblema de todo el género humano, a más de 200.000 personas que acudieron rápidamente corriendo todos los riesgos para acompañarlo en esa tribuna en que también lo acompañó Abraham Yoshua Heschel, su gran amigo de vida, para orgullo del pueblo judío. Y allí fue donde Martin Luther King pronunció ese discurso excepcional que se llamó Yo tengo un sueño, soñando en eliminar el odio del planeta. Pero el odio sigue presente, y el racismo y el antisemitismo, y tenemos que tenerlo muy delante estos días con los disparos de odio permanentes de la ultraderecha alemana, que ha crecido de tamaño. Se estima en no menos del 21% de simpatizantes en la población de Alemania, y otras ultraderechas que se pasean por toda Europa y también por América Latina. Actualmente hay una epidemia de ultraderecha, digamos, cargada de odios racistas, como las discriminaciones feroces que sufren el 60% de la población indígena en Guatemala por parte de ciertos grupos de élites de ultraderechas. Israel, objeto de odio continuos, está contestando a lo Martin Luther King, pero desde la Biblia, desde los
términos bíblicos, que fundaron las figuras como Martin Luther King y que interpretó magistralmente a Abraham Joshua Heschel en sus libros. Israel está contestando con ciencia y tecnología, que algunos de los nuevos desarrollos de ciencia y tecnología en Israel. Israel ha descubierto ahora cómo extraer energía limpia de las olas y convertirla en electricidad limpia. Va a agregar mucho en un mundo que está desesperado por energía limpia frente a la ola de calor que se ha convertido, según explican las Naciones Unidas, en la nueva normalidad. Temperaturas de más de 40 grados centígrados o cercanas a los 40 grados centígrados en Estados Unidos, en la mayor parte de las ciudades, en China, en la mayor parte del país, producto de los combustibles sólidos, el envenenamiento de la atmósfera con los gases invernaderos, las mayores temperaturas de la historia. Israel contesta desarrollando cada vez más la energía solar, contesta en términos de aporte al mundo. Ahora esta energía de las olas termina de inaugurar la mayor planta solar del país. Ya tenía varias plantas solares de gran magnitud y ahora termina de inaugurar una nueva que supera a todas las anteriores, perfeccionando cada vez más el uso de la energía solar y bajando los precios de uso, convirtiéndola cada vez más competitiva. Y Israel también construyó islas de sol en las ciudades para bajar la temperatura, las altísimas temperaturas que generan el hábitat de muchos centros urbanos. Israel construyó islas de sol que chupan, no, que absorben parte de ese hábitat. Hablamos de Abraham Yoshua Heschel y estamos en los tiempos de las fiestas bíblicas judías y del día más sagrado del calendario judío, Yom Kippur. Y Abraham Yoshua Heschel escribió, eso fue su gran libro inicial, un excepcional libro que se llama Los Profetas. Y queremos recordar a los profetas porque los profetas encararon el odio, las discriminaciones, y fundaron las bases de la justicia social que se iba a convertir en el sueño de Martin Luther King. La eliminación del racismo es uno de los componentes centrales de la justicia social y la proclamaron arriesgando sus vidas. Los profetas iban a la plaza pública a increpar a los poderosos y a exigirles varias cosas. Isaías fue uno de los mayores profetas de la historia. ¿Y cuál era el mensaje? ¿Cuáles fueron las enseñanzas de Isaías? Muy resumidas. Isaías era el profeta de la autenticidad. Decía, no quiero que me entreguen dádivas de ningún tipo, no quiero sacrificios, no quiero sangre de animales derramada para honrarnos. La divinidad que nos envió dice que nada de eso le es grato. La divinidad lo que quiere es autenticidad, es cumplir con los preceptos bíblicos. La divinidad lo que quiere es personas de bien.
que no simulen falsos sentimientos o simplemente discursen, sino que hagan el bien. Y en segundo lugar, Isaías enseñaba a los poderosos y al pueblo entero: hacer el bien quiere decir defender a la viuda, al huérfano, al menesteroso, protegerlos. Las disposiciones bíblicas y la elevación permanente de los profetas, del mensaje divino, centrándolo en el año del jubileo, que significa que la tierra vuelva a sus habitantes originales, que toda familia tenga posibilidad de acceder a la tierra cada 50 años, las disposiciones sobre la utilización de los sobrantes de las cosechas para dejarlos en manos de los pobres, y muchas otras instituciones bíblicas judías fueron pregonadas en la plaza pública por los profetas y por Isaías, uno de los mayores, enseñando humanismo puro, enseñando que los pobres deben tener un lugar absolutamente preferencial en las sociedades. Yeshahu Leibovich fue llamado el profeta de nuestros tiempos. Era un excepcional pensador israelí, profundamente ortodoxo, profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y todos los viernes Yeshahu hablaba por la radio del ejército de Israel eh, para interpretar el pasaje de la Biblia de ese viernes. Y cuando le tocó interpretar el pasaje de la Biblia, uno de los pasajes, un pasaje que se titula "No habrá pobres entre vosotros", y mencionar a Isaías y al profeta de la justicia social, pero particularmente Isaías, quien enseñaba permanentemente, Leibovich dijo: "No habrá pobres entre vosotros", dicen los profetas de Israel. Y cuando dice "no habrá pobres entre vosotros", no están diciendo que simplemente por magia o por hechizos o por discursos no habrá pobres entre vosotros. Dios ha entregado a los seres humanos un mundo infinitamente rico para que utilicen esos recursos y su inteligencia y sus capacidades en crear sociedades en donde se haya erradicado la pobreza. Isaías enseñaba, era el profeta de la esperanza. Isaías imprecaba, criticaba, hablaba contra la avaricia y la codicia, y contra la lujuria y contra la corrupción en todas sus formas. Pero al mismo tiempo Isaías era el profeta de la esperanza. Decía que las enseñanzas de la Biblia tenían que llegar muy alto, que tenían que llegar a todos los pueblos del mundo. Y cuando los pueblos del mundo crearon el único lugar donde se reúnen todos los pueblos del mundo, que son las Naciones Unidas, cuando crearon las Naciones Unidas en 1946, la Sociedad de las Naciones y las Naciones Unidas, al finalizar la gran hecatombe nazi, y eligieron una inscripción para poner en el frente de las Naciones Unidas en Nueva York, eligieron una profecía de Isaías. Entre todas las profecías posibles de Buda,
de las grandes figuras espirituales de las diferentes civilizaciones, eligieron de Confucio, eligieron una profecía de Isaías. Es la profecía que dice: no alzará más espada nación contra nación. Si llegarán los tiempos en que no alzará más espada nación contra nación, y se ensayarán más la guerra para la guerra, y se transformarán las lanzas en arados, y yacerán juntos el lobo y el cordero. Habrá paz y armonía universal entre el género humano y también con el reino animal y el reino de las especies. Todo lo contrario de lo que sucede con el cambio climático y lo que viene sucediendo con las guerras salvajes y lo que pregonan imperios como el de Irán. Mencionábamos al comienzo de nuestras palabras de hoy las enseñanzas de Isaías, parte fundamental del legado viviente, porque siguen absolutamente en pie. Y allí, si van al edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, tantos años, más de 75 años de existencia, para encontrar la misma inscripción, la misma profecía que habla de esperanza, que habla que vendrá el reino de la paz, pero hay que practicar, como lo pedía Isaías, la autenticidad, hay que erradicar la corrupción y la lujuria y la avaricia, hay que defender a la viuda, al huérfano y a los menesterosos y también a los extranjeros, dice el texto bíblico: porque extranjeros fuisteis en las tierras de Egipto. Todas estas enseñanzas de la profecía, de la justicia social y de Isaías deben presidir el Yom Kippur y deben presidir la vida diaria del pueblo judío. Israel entrega muchas de estas enseñanzas a través de su aporte permanente científico y tecnológico a los pueblos más necesitados del planeta. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post-pandemia.